Buenas noches para todos. Vamos a hablarles sobre los procesos psicológicos básicos de inteligencia, lenguaje y creatividad. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas mediante el razonamiento, el aprendizaje, el entender y el saber. La inteligencia también se ha estudiado y la bibliografía dice que se puede considerar como algo que se tenía en poca o en mayor cantidad y aparecieron las escalas de medición. También hoy en día se habla sobre la inteligencia humana, la animal y la artificial, y también intervienen los procesos de las emociones, los sentimientos y las diferencias individuales. Importante conocer que en el área de Broca es allí el área más importante de las funciones intelectuales. Seguimos con el momento cumbre de la inteligencia de este constructo fue en el siglo XX, donde aparece Galton en 1864 y nos habla sobre las capacidades innatas y habilidades basadas en las teorías de la existencia de Darwin. Luego nos hablan sobre las teorías de la inteligencia y viene Binet y nos dice que la inteligencia se refiere a las cualidades y formas como la memoria, la percepción y la atención y el intelecto vinculan este concepto. Luego viene Galton y nos habla sobre las diferencias individuales y la capacidad mental. Cattell nos habla sobre las pruebas mentales. Viene Binet y nos da a conocer que es el primero en crear las escalas de inteligencia para niños y crea el concepto de coeficiente intelectual. Luego viene Terman y nos dice sobre los factores generales y Turdiken nos habla sobre la inteligencia y sus usos. Se aplica el concepto de componentes sociales. Watson y Turdiken nos hablan sobre la inteligencia y sus asociaciones con los estímulos y las respuestas. Luego viene Watcher y nos habla sobre los procesos intelectuales en adolescentes y crea la prueba de Weiss. Wertheimer y otros autores nos hablan sobre la teoría Gestalt, que introduce el concepto del discernimiento, el pensamiento productivo y el concepto de inteligencia. Luego viene Turing y habla sobre el paradigma de las ciencias cognitivas. Mayer nos habla sobre las operaciones cognitivas y símbolos que se introducen en la inteligencia. Luego viene Garner y nos habla sobre las inteligencias múltiples. Mayer nos habla sobre acuña los conceptos de inteligencia emocional y viene Goleman y se populariza el concepto de inteligencia emocional. Luego vienen y nos dan a conocer las inteligencias múltiples de Howard Gardner basado en sus estudios, donde nos habla sobre inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia kinestésica, la inteligencia espacial, la musical, la intra y la interpersonal y la naturalista. Hechos importantes sobre la inteligencia nos hablan sobre una persona nace o se hace inteligente. Dicen que los aspectos genéticos influyen mucho, pero también hay que trabajar en nuestras capacidades intelectuales. Luego viene la teoría de Cattell, Hoare y Carroll, que habla sobre la inteligencia humana, que en la actualidad son las más influyentes, y luego vienen las pruebas psicométricas creadas por Wheeler, que crea la escala de inteligencia para adultos y la escala de Stanford de Binet. Gracias. Hola, me presento. Mi nombre es Lilian Barrios. Continuando con la explicación de la compañera, ahora le vamos a hablar sobre qué es el lenguaje. A lo largo de la historia, varios autores han tratado de explicar el concepto de lenguaje. Dentro de esto tenemos a Watson en 1924, que define el lenguaje como un ámbito manipulatorio. En 1957 tenemos a Chomsky, el cual considera el lenguaje como un conjunto finito e infinito de elementos.
Seguido tenemos a Luria en 1977, que define el lenguaje como un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior como sus acciones, cualidades y la relación entre ellos. Fabio y Beth definen el lenguaje en un sistema de comunicación biológico especializado en la transmisión de información. Y por último tenemos a Hierro en 1986, que nos dice que se habla de lenguaje siempre que hay una pluralidad de los signos y de la misma naturaleza, cuya función es la comunicación entre los organismos. Todas estas definiciones alimentan lo que hoy día definimos como lenguaje. Entre los modelos para explicar el fenómeno de la adquisición del lenguaje, tenemos la teoría del innatismo, la cual Noam Chomsky propuso que los seres humanos tienen una predisposición innata para adquirir el lenguaje. Argumenta que existe una estructura biológica en el cerebro, a menudo llamada gramáticas universales, que permiten que los niños adquirir cualquier lengua a la que estén expuestos. También tenemos la teoría del constructivismo, cuyo principal representante es Jean Piaget, que enfatizó en la importancia de la interacción social y la experiencia en la adquisición del lenguaje. Según esta teoría, los niños construyen gradualmente su comprensión y uso del lenguaje a través de las interacciones con su entorno y otras personas. Tenemos la teoría del aprendizaje social, defendida por Albert Bandura, que argumentó que los niños aprenden el lenguaje, a través de la observación y la imitación de los modelos en su entorno, como padres, cuidadores y otros adultos. La teoría de las etapas de Jean Berko Gleason propone que los niños pasan por etapas específicas en el desarrollo del lenguaje, cada una con unas características distintas. Por ejemplo, Jean Berko Gleason describió la etapa del habla telegráfica, donde los niños usan palabras clave para expresar significado sin utilizar una gramática completa. La teoría de las interacciones socioculturales de Vygotsky destacó la influencia de la interacción social y cultural en la adquisición del lenguaje. Sostiene que los niños adquieren habilidades lingüísticas a través de la interacción con personas más competentes en su entorno y que el lenguaje juega un papel crucial en el desarrollo cognitivo. Esta definición del lenguaje, basada en la neurociencia, nos dice que es un sistema altamente complejo y organizado de representación y procesamiento de la información basado en redes neuronales interconectadas en el cerebro, que permite la comunicación y la expresión de pensamientos, ideas y emociones a través de símbolos y reglas gramaticales. Entre las áreas del cerebro encargadas del lenguaje tenemos el área de Broca y el área de Wernicke. Cada área lleva el nombre de su descubridor, Paul Broca y Carl Wernicke, respectivamente. El área de Broca está implicada en la articulación del lenguaje. Controla toda la producción del habla y las estructuras gramaticales del lenguaje. El área de Wernicke está implicada en la comprensión del lenguaje. Es la responsable de la comprensión del lenguaje y la interpretación del significado de las palabras. Las lesiones en esta área pueden llevar a trastornos de la comprensión y de la fluidez verbal. En esta tablita se muestra el desarrollo del lenguaje típico, teniendo en cuenta que existen varios individuos y desviaciones influenciadas por el entorno sociocultural. El conocimiento adecuado del desarrollo normal del lenguaje y de las diferentes dimensiones lingüísticas permitirá entender mejor la expresividad de este. Los trastornos del lenguaje configuran un grupo de patologías muy diversos en relación con su origen, evolución y por tanto con diferentes tratamientos y pronósticos. Se caracterizan por un déficit en la comprensión, en la producción y en el uso del lenguaje. Dentro de los principales trastornos del lenguaje tenemos la afasia, que es un trastorno que afecta la producción y comprensión del lenguaje debido a daño cerebral. Puede incluir dificultad para hablar,
entender, leer y escribir. La dislexia, que es la dificultad específica en aprender a leer y comprender el texto. Los individuos pueden tener dificultades para reconocer palabras, letras y sílabas. En el trastorno del lenguaje receptivo expresivo implica dificultades tanto en la comprensión como en la expresión del lenguaje. Los afectados pueden tener dificultades para seguir instrucciones, comprender preguntas o expresar sus ideas de manera clara. Los trastornos específicos del lenguaje es un trastorno del desarrollo del lenguaje que afecta la adquisición y uso del lenguaje en niños, a pesar de no tener otros problemas cognitivos, motores ni sensoriales significativos. La disfemia, mayormente conocida como tartamudez, se caracteriza por interrupciones en el flujo normal del habla, como repeticiones, prolongaciones o bloqueos en la producción de sonidos o palabras. Los trastornos fonológicos implican dificultades en la producción y organización de sonidos del habla en las palabras, lo que puede afectar la comprensión y la expresión. La praxia del habla es un trastorno motor del habla que afecta la capacidad de planificar y coordinar los movimientos musculares necesarios para producir palabras y frases. El mutismo selectivo, que se caracteriza por la incapacidad de hablar en ciertos contextos sociales específicos a pesar de tener habilidades lingüísticas normales en otros entornos. El trastorno del espectro autista y lenguaje. Individuos que padecen esto pueden experimentar dificultades significativas en la comunicación verbal y no verbal, en la comprensión de metáforas y en las interacciones sociales relacionadas con el lenguaje. Entre los trastornos del habla asociados a condiciones médicas, encontramos variados trastornos del habla que pueden estar relacionados con condiciones médicas como parálisis cerebrales, lesiones cerebrales traumáticas o enfermedades neurodegenerativas. Hola, mi nombre es Aura María y vamos a definir un poco qué es la creatividad. La creatividad tiene una definición un poco extensa y un poco compleja, pero podemos decir que la creatividad es darle solución a un problema o a una necesidad de una manera única y de una manera muy novedosa. También tenemos varias teorías de la creatividad, entre ellas tenemos la de Wilford, que dice que la creatividad es huir de lo obvio, de lo seguro, para generar o producir algo novedoso. Y Garden, que dice que una persona novedosa es quien resuelve problemas de una manera con regularidad. También tenemos a Paredes, que dice que la creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto a ellas. Ir más allá del análisis de un problema e intentar poner en práctica una solución. Entre esas tenemos muchas más teorías que hablan sobre la creatividad. El hemisferio derecho se encarga del movimiento de la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo de la parte derecha del cuerpo. Dicen que el hemisferio derecho se encarga de lo que es la interpretación de imágenes, la memoria, la inteligencia espacial y de la percepción, la capacidad de expresar emociones. Por esto afirman de que el hemisferio derecho es el encargado de la creatividad, pero no hay suficiente evidencia para esto. Puesto plantean que el hemisferio derecho como el izquierdo influyen en las decisiones que toma una persona creativa.